¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las noticias de hoy, jueves 15 de mayo. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, vamos a comenzar con información de último minuto porque está en pleno desarrollo la formalización de los imputados por el crimen del matrimonio en Graneros. Max Frick nos va a actualizar esta información. Max. Hola, Max. Hola Pati, hola Toti, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, hace muy pocos minutos se inició esta audiencia en donde la Fiscalía iba a comenzar a realizar la parte que es el control de la detención. Iba a argumentar esta orden de detención emanada de este mismo Tribunal de Garantía de Graneros, pero la defensa solicitó una extensión de tiempo, un receso, porque dicen que no tienen conocimiento de la carpeta investigativa. Por lo tanto, el tribunal otorgó una hora de receso. A las 2 de la tarde debiera retomarse esta audiencia en la cual se van a exponer, dentro de otras cosas, esta larga investigación que realizó la Fiscalía de Graneros con respecto a este crimen brutal que ocurre el 12 de marzo pasado, en donde lamentablemente pierden la vida 2 personas. Estamos hablando de Carolina Callejas y también de Rodrigo González, quienes estaban en su parcela cerca de las 4:30 de la mañana cuando se produce un asalto. Ingresa un grupo de sujetos armados disparando, el dueño de la parcela repele este asalto y lamentablemente se produce el asesinato de ambas personas. Bueno, ayer se pudieron aclarar varias dudas que teníamos. La primera, los hechos por los cuales la Fiscalía va a formalizar a estas 4 personas que van a ser formalizadas el día de hoy. El primer delito claramente es el robo con homicidio. Se logró establecer que la motivación de los delincuentes para ingresar hasta ese lugar era robar cosas desde la parcela. Se ve frustrado esto por la acción de defensa que realiza la víctima. Pero además se aclaró que existe un robo previo en una parcela que está aproximadamente a 600 metros de ese lugar, hasta donde ingresaron antes esta banda y desde la cual no pudieron sustraer nada porque no habían elementos de valor. Lo que sí, abrieron un refrigerador, sacaron unas bebidas gaseosas y también una bebida alcohólica, la cual fue recuperada, por lo menos los envases que después fueron arrojados en el sector. Por lo tanto, hay una prueba indefectible de la participación de estos sujetos, que son rastros biológicos de objetos que estuvieron en ese lugar. ¿Cómo se les logra posicionar además ahí? Por una suerte de peritaje que se hizo de las huellas de las plantas de los zapatos que utilizaron las personas que estaban esa noche al interior de esa primera parcela donde no pudieron robar y al interior de la segunda también, donde finalmente se produce este doble homicidio. Además, se hizo un trabajo de joyería que pudo definir ayer la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios, que es de triangulación de antenas telefónicas para poder determinar 4 teléfonos celulares entre un universo de cerca de 500 que había en ese sector, los cuales no correspondían habitualmente al lugar, y así se empezó a aclarar el panorama de quiénes se podían esconder detrás de este doble homicidio. Una de las personas que tenía uno de esos teléfonos celulares posicionados en esa parcela estaba detenido en la cárcel por otro delito posterior. Por lo tanto, a esa persona se le incauta el celular y comienzan a hacerse una serie de peritajes para ver quién eran los cómplices. Posteriormente ocurre un hecho anexo, que es una balacera, disparos injustificados en el sector de Sagrada Familia, que es una población que está acá en Graneros. Bueno, esas vainillas recuperadas de ese sector hacen match con las vainillas recuperadas en la escena del crimen, en donde hay que recordar que hubo cerca de 70 disparos en contra de esta familia. Por lo tanto, había otra pista: podían vivir cerca de ese lugar las personas que habrían participado de ese crimen. Y así, la Fiscalía que dirigía la investigación y la PDI que la ejecutaba en terreno fueron armando este puzzle hasta finalmente llegar a estas 4 personas que hoy van a ser formalizadas acá en el tribunal luego de este receso solicitado por la defensa para poder conocer los detalles de esta carpeta investigativa que explicaba la Fiscalía ayer. Además, se dijo que de las 4 personas que van a ser formalizadas por estos delitos, hay que recordar que hubo otros detenidos ayer en los allanamientos, pero son personas detenidas por delitos anexos en flagrancia, porte de drogas, porte de armas. Hay una persona de los 4 que habría participado directamente en los disparos que se percutaron en contra de esta familia. Por lo tanto, también vamos a conocer en esta audiencia quién es el autor material de los disparos que le terminan quitando la vida a este matrimonio. Vamos a escuchar en este caso declaraciones de la Policía de Investigaciones, que cuenta un poco cómo es este trabajo que se hace con la triangulación de las antenas telefónicas para poder dar con los teléfonos celulares de las personas que estuvieron esa noche en la escena del crimen.
Lo primero era situar en el lugar todo aquel teléfono que se podría vincular o estuviera en la cercanía. Se analizaron más de 300 teléfonos que emitían información en ese momento. Se pudo ir haciendo un cotejo, quedar finalmente con 4 teléfonos, los cuales fueron analizados. Posteriormente se incautó un teléfono que utilizaba uno de los sujetos, el sujeto específicamente que estaba, como lo dijo el fiscal, detenido por otro delito en la cárcel de acá de Rancagua, lo cual nos permitió establecer con su posicionamiento toda la dinámica que nosotros teníamos vinculada. Uno de los detenidos en esta causa logró ser identificado gracias al trabajo de campo que se hizo por el equipo multidisciplinario. Una vez identificado este número, se logra establecer que esta persona había sido detenida en una detención ciudadana por un robo con intimidación el día 17 de marzo. Pocos días después de la ocurrencia del doble homicidio, con esos antecedentes, los oficiales coordinan con el Ministerio Público el análisis de esta evidencia, que es el teléfono, logrando obtener importante información para proseguir con los pasos de esta investigación. Esta agrupación criminal, ¿no es cierto?, es una agrupación que se dedica al robo con violencia e intimidación en domicilios en la región de O'Higgins. Tenemos una investigación paralela de largo aliento que se suma con todos estos antecedentes, un análisis de los mismos a la investigación que tenemos por el doble homicidio. No tenemos ningún antecedente o indicio que nos permita de que ellos tenían alguna relación o vinculación con el matrimonio. Claro, estábamos escuchando ahí, Max, tu relato y estábamos comentando lo interesante de cómo se llega a estas personas. Lo digo porque cuando ocurrió todo esto, sabíamos que era muy complejo porque el lugar era una zona aislada, rural, donde no habían tantas cámaras, probablemente algunas de seguridad, pero no para poder seguir la pista minuto a minuto, cómo habían llegado, poca luz. Entonces, era difícil y sin embargo ahí tú vas contando todo el detalle de cómo pueden lograr ubicarlos y finalmente conseguir su detención. Bueno, es como cuando uno ve estas series de las aplicaciones, cómo se trabaja a través de laboratorio, cómo van buscando a través de pequeñas pistas que van encontrando, por ejemplo, una botella que tiene una huella genética o que tiene un rastro biológico, una huella dejada en el piso que es comparada posteriormente con un zapato que es recuperado, la triangulación de las antenas telefónicas para poder situar los teléfonos de las personas que estuvieron en ese lugar esa noche y a esa hora. Es un trabajo realmente desgastante, por eso que pareciera que es mucho, son 2 meses, pero son 2 meses en los cuales se trabajó intensamente para poder tener la certeza de que a las personas que hoy se les va a imputar un delito, que no significa que sean culpables, porque solamente un tribunal en un juicio puede declarar que alguien es culpable o incluso con el reconocimiento de la propia persona de su culpabilidad. Esta es una etapa inicial en la cual la Fiscalía va a decir tenemos estas pruebas en contra de estas personas para iniciar esta investigación ya formalizada y llegar a un juicio oral. Pero claro, es un trabajo realmente de largo aliento el que realiza la Policía de Investigaciones en terreno, porque primero logra determinar que era una banda que efectivamente se dedicaba a este tipo de delitos, al robo en parcelas. Se demuestra porque hay 2 robos en la misma noche, uno en el cual finalmente no logran sustraer nada de una parcela porque no había nada de valor, y el segundo en donde intentan sustraer especias desde esta segunda parcela, pero terminan una tragedia tremenda con el asesinato de este matrimonio. Entonces, claro, comienzan a recabarse videos porque hay parcelas que incluso tienen videos del ingreso de esta banda a realizar delitos, y es ahí también cuando se logra posicionar a la banda. Hay un detalle fundamental. El día de ayer, cuando se realizan estos 19 allanamientos, estas 19 entradas y registros autorizadas por el Tribunal de Graneros, se logra encontrar solamente a 4 personas que van a ser formalizadas hoy. Hay uno que mantenía una orden de aprehensión y que está prófugo, y que es una orden de aprehensión que se mantiene vigente. Por lo tanto, hay un 5.º sujeto, y esto hace sentido a ese audio telefónico, compañeros, que escuchamos dramático el día de ayer y que hemos visto en algunas notas, que hace Carolina Callejas al nivel 133 y que relata que estaban siendo atacados a disparos y trata de dar las instrucciones para llegar a este lugar que era de muy difícil acceso, en donde finalmente Carabineros llega tras 1 hora y se encuentra con este panorama desolador. Pero existe una evidencia contundente, por lo menos en la carpeta
investigativa que va a exhibir el Ministerio Público hoy. No vamos a poder tener acceso presencialmente, si vía Zoom hay partes de la audiencia que por respeto a la familia evidentemente se van a ir omitiendo, solamente se nos va a dar acceso a ciertas partes de la audiencia y siempre con la restricción de no mostrar los rostros de los imputados y tampoco poder decir sus nombres, porque claramente en este caso lo que los avala a ellos es la presunción de inocencia. No han sido declarados culpables, solamente están siendo formalizados en una investigación que pareciera apuntar a que son los principales sospechosos de este hecho realmente terrible que ocurre el 12 de marzo y que casi 2 meses después ya tiene a estas personas detenidas. Te invitamos a que revisemos en conjunto una nota de Chilevisión Noticias respecto a estas pistas, ¿no? Las pistas que fueron siguiendo las policías para dar finalmente con el paradero de estas personas que van a ser imputados, de estos detenidos. Casquillos de bala, tú lo dijiste, no teléfonos celulares, triangulación de señales, huellas encontradas también en los alrededores de esta parcela. Finalmente permitió dar con estos que son los principales sospechosos de este doble homicidio. Acá está. Seis sujetos ingresan de noche armados a asaltar una parcela en la región de O'Higgins. El registro corresponde a enero, 2 meses antes del crimen de los González Calleja, demostración de que en la zona eran varios los afectados por un mismo modus operandi. Esa fue la primera orientación para la policía, intentando dar con los autores del doble asesinato. Estos sujetos ingresan a domicilios que son tipo parcelas de agrado, con piscina, con quincho, y proceden a sustraer diversas especies de valor desde el interior de estas. Durante semanas se periciaron la casa, los caminos de acceso, todo el entorno de la propiedad de Nuevos Campos. Ahí estaban sembradas las pistas fundamentales. El trabajo investigativo de la Brigada de Homicidio se inicia el día del hecho, el día 12 de marzo. Del lugar, del sitio de suceso, se levantaron más de 200 evidencias balísticas, entre proyectiles, cartuchos y vainillas, que fueron fundamentales, puesto que estas vainillas posteriormente se compararon microscópicamente con otro hecho acontecido en la población Sagrada Familia, específicamente de Granero, que a través del análisis y comparación de IBI realizado por el Laboratorio de Criminalística Central, nos permitió establecer que esas vainillas fueron disparadas por la misma arma que fue utilizada en el doble homicidio. En la mesa de exhibición de evidencias se ven también diversos aparatos telefónicos, dispositivos que permitieron geolocalizar a los sospechosos, posicionándolos en los alrededores de la parcela de los González Calleja el día del crimen. Habían teléfonos de interés situados por la antena en la periferia del sitio del suceso. De acuerdo a esos antecedentes pudimos identificar los propietarios de estos teléfonos y nos percatamos que uno de estos propietarios estaba detenido en la cárcel de Rancagua, puesto que días después de ocurrido el doble homicidio, esta persona había efectuado otro delito en la ciudad de Graneros, un robo con violencia específicamente. Esos antecedentes fueron compartidos con el Ministerio Público, quien se preocupó de coordinar con el fiscal que tenía esa causa, y de esa forma se pudo extraer la información del teléfono celular que tenía la víctima al momento de la detención por ese delito. ¿Esos teléfonos aparecen también posicionados en otros delitos? Eso es materia de investigación, puesto que, como lo dije anteriormente, tenemos que extraer la información de esos teléfonos para hacer el cruce de información. Otro elemento permitió cerrar el cerco en torno a los sospechosos. La PDI confirmó la importancia de las huellas encontradas a un costado de la parcela. De eso nos dio cuenta un lugareño hace unas semanas en un reportaje dedicado a las pistas del crimen. Acá nosotros cuando se ingresó en la mañana, inmediatamente se identificó que eran huellas de personas foráneas que cruzaron por el predio agrícola y llegaron por el costado posterior a la casa de don Rodrigo. ¿Esto qué es? Por aquí cruzaron. Hicieron la pasada justo donde está, porque podrían haberse metido mucho antes, pero justo a la salida de donde está el dormitorio, que está en la esquina de la casa. Se pudo ya establecer una dinámica del hecho de acuerdo al recorrido que estas personas habían efectuado, que lo efectuaron caminando, puesto que se pudieron levantar evidencias importantes de calzado. En marzo, Juan Carrasco trabajaba en el predio contiguo al de las víctimas. Su testimonio resultó de suma importancia. Zapatillas que se dirigían desde, digamos, del sector sur hasta esta entrada. Zapatillas que
fueron entregadas toda esa información, la PDI le sacó fotografía, todo eso, así que... Son huellas que no se condicen con el calzado de los trabajadores. No, son zapatillas deportivas. De hecho, está tan blanda la tierra que queda tan evidente las marcas que quedan estampadas hasta las marcas de las zapatillas. Y hasta acá llegan. Hasta aquí. 5 de los 10 detenidos este miércoles estarían involucrados en el ataque a los González Calleja. El móvil por ahora sigue siendo el robo. Entre las incautaciones hay también una pistola que pertenecería al inventario denunciado por una armería asaltada en febrero. Mayores detalles se conocerán este jueves en la audiencia de formalización de cargos. Ya, esta es una